La productora de radio y TV Justo Sierra presenta Diálogos, foro de expresión y análisis donde se exponen los temas coyunturales de trascendencia nacional desde la perspectiva universitaria para converger en propuestas. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a Diálogos, soy Berenice Estrada y bueno, recuerden que ahora estamos en la plataforma de YouTube, en nuestro canal de la productora de radio y televisión de la Universidad Justo Sierra. Bueno, como ustedes saben, cada semana presentamos una licenciatura diferente y en esta ocasión corresponde a la licenciatura en arquitectura. Para esto les quiero presentar al ingeniero Luis Flores y al arquitecto Miguel Ángel Díaz. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Para empezar, quisiera que me platicaran un poco en qué área se encuentran de la universidad. ¿Cuál es su experiencia aquí en la universidad? Sí, bueno, yo tengo prácticamente 3 años, un poco más de 3 años en la Universidad Justo Sierra, en este plantel en particular, en la licenciatura de arquitectura y básicamente en el área de las estructuras. También imparto clases en el plantel San Mateo. Muchas gracias. Bien, en mi caso yo tengo ya prácticamente 2 años en la universidad, igual cooperamos en la licenciatura de arquitectura y estamos en el área de diseño, proyectos y lo que es diseño urbanístico. Muchas gracias. Ahora vamos a estar tocando un tema que en México es muy importante. Se cumplen 31 años justamente hoy del terremoto, que fue una experiencia pues devastadora y que muchas veces aquí la ingeniería y la arquitectura se han puesto un poco en controversia en cuanto a las construcciones y todo esto. Primero quisiera que me platicaran un poco de cómo vivieron ustedes esta experiencia, tanto sus amigos y familiares, porque pues fue muy fuerte. Sí, en lo particular yo salí de casa rumbo al trabajo. En esa época me transportaba en transporte público en el metro y cuando subí al metro de la línea 3, que va en ese entonces que iba de Centro Médico a Indios Verdes, pues fui viendo el panorama en la ciudad de destrucción, ¿verdad? Edificios caídos, bardas completamente abajo y las noticias que se empezaban a escuchar como rumores, pero cada vez con más insistencia. Yo en esa época trabajaba por la zona de Ecatepec y cuando llegué a la planta donde desarrollaba mi actividad empezamos a escuchar todos los desastres y no lo creía. De inmediato traté de comunicarme a casa, toda la comunicación estaba bloqueada y la angustia era tremenda, ¿verdad? Tremenda porque se escuchaban las noticias y uno no sabía nada de sus familiares. Y fue muy traumático, verdaderamente, sumamente traumático. Sí, bueno, en mi caso pues yo era más pequeño, ¿no? Yo estaba en la primaria estudiando, pero sin embargo sí uno empieza a hacer conciencia desde chico, ¿no? De la situación que estaba dándose en el país. Yo vivía en el centro de la Ciudad de México y más bien uno se va por la experiencia que cuentan los papás, ¿no? Mi mamá estudió en el CONALEP que estaba en la Avenida Juárez que se cayó. De hecho mi mamá estaba en el CONALEP cuando cayó la edificación, ¿no? Y mi papá como médico pues sí le toca ver la parte terrible, ¿no? de la caída de los edificios, ¿no? Compañeros médicos de él que han fallecido en el Hospital Juárez. ¿Cuáles fueron algunas de las reparaciones o todo este proceso que se inició pues prácticamente desde el primer día en cuanto a levantar escombros y todo esto, allá las construcciones de los edificios que se habían caído? Bueno, evidentemente que lo prioritario en ese momento era la atención de las personas afectadas. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y una vez que ya se realizó esta parte que era importantísima, pues ya la parte de los profesionistas, los colegios especializados, los colegios de arquitectura y de ingeniería civil, empezaron a hacer un análisis, a hacer un levantamiento de todas aquellas construcciones que se habían derrumbado, empezaron a hacer una especie de censos y a tomar diferente información para tratar de responder o tratar de explicar el porqué de tanto desastre. Creo que esa fue la primera actividad que se llevó a cabo, ¿no? Bueno, después de todo esto, cambió un poco el reglamento en cuanto a construcciones que actualmente deben de tener los edificios. Sí, por supuesto. Recordemos que, bueno, en el denso de los edificios caídos, sin tener el dato ahorita, pero sí se ve que los multifamiliares que se crearon en los años 50, 60 en la Ciudad de México
fueron los que sufrieron mayor daño. También recordar que ese modelo de arquitectura es importado, no es nato, ¿no? Realmente México no tenía necesidad de hacer este tipo de viviendas, pero sin embargo se logran traer, que en el momento, por ejemplo, Tlatelolco, ¿no? Cuando se desarrolla Tlatelolco, pues es una obra muy magnificente, es muy grande, y es prácticamente una ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad de Tlatelolco. Con el paso del tiempo, bueno, pues se vuelve en una urbe importante dentro de su propio espacio. Y viene el sismo, ¿no? Entonces el sismo, evidentemente, pues se denotan muchas fallas estructurales, ¿no? Entonces sí se hace una modificación, una revisión muy completa en lo que es el reglamento de construcciones, ¿no? Elementos de cargas vivas, cargas muertas que se desarrollan en un cálculo, pues se plantean y se modifican. Y a raíz del sismo del 85, la Ciudad de México, en el ámbito legal, en cuanto al reglamento de construcciones, pues se ha ido modificando. No solamente son los elementos estructurales, la Ciudad de México tiene un subsuelo muy particular que hace que constantemente se ande revisando. Por ejemplo, aquí en la universidad procuramos en la materia de diseño, pues que los chicos estén muy involucrados con el reglamento de construcciones. Hay una parte, ¿no? Que nos preguntan, ¿no? Del reglamento, que tenemos que dejar una zona permeable, ¿no? Dentro del mismo terreno de proyecto, y esa zona permeable, pues nosotros constantemente en el área de proyectos se le está solicitando al alumno, ¿no? Para que esté en condiciones reales cuando egrese, ¿no? Que sepa que el reglamento es fundamental para poder generar un buen proyecto arquitectónico. Bueno, ¿cómo creen que intervino tanto la ingeniería como la arquitectura para las consecuencias de este sismo? Bueno, la ingeniería y la arquitectura siempre han trabajado de la mano en esos aspectos constructivos y de diseño. De hecho, la Universidad Justo Sierra, en su plan de estudios de arquitectura, tiene un área muy importante que cuida este aspecto, desde los aspectos más básicos de las matemáticas hasta los aspectos más avanzados de diseño estructural, y en eso cooperan los arquitectos y los ingenieros de manera conjunta. Ahora ya en la práctica, evidentemente, los arquitectos y los ingenieros, como comparten esa parte de la construcción, constantemente están en comunicación tratando de que sus diseños sean realmente seguros. No hay un arquitecto que no acuda a un ingeniero civil para hacer su cálculo estructural, porque sabe que la seguridad es más importante que cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, constantemente los colegios de arquitectos y de ingenieros están en comunicación revisando estas nuevas condiciones que tiene la Ciudad de México, la zona metropolitana de la Ciudad de México, y que hacen realmente muy importante, y sobre todo hacer conciencia de que este es un problema de siempre, ¿eh? El problema de los sismos en nuestro país, y en particular en la zona metropolitana de la Ciudad de México, es un problema que debemos de tener ya como una cultura, vamos, ¿sí? Ya no es algo que ya se dio y que ya no se va a volver, es una cultura que debemos de tener todos, y por eso lo que celebramos hoy, bueno, no celebramos, que no es una celebración evidentemente, lo que se conmemora hoy, que se va a hacer un macro simulacro, ¿no? Para poder hacer conciencia de todo esto. Bueno, arquitecto, ¿usted cómo cree que intervino la arquitectura y la ingeniería, pues, en las consecuencias del terremoto? Bueno, yo creo que podemos hablar de una unión de dos gremios muy importantes en el área de edificación. La ingeniería civil, por supuesto, que ha aportado muchísimo en el estudio de los reglamentos de construcciones. Hay una constante revisión, ¿no? Que se tienen que hacer a las estructuras. Los arquitectos que se apegan por completo al reglamento de construcciones para poder dar condiciones de seguridad a los elementos que se diseñan. Por ejemplo, los edificios de Tlatelolco eran muy largos, ¿no? Y resulta que pues no existían como tal las juntas constructivas, entonces la aplicación de juntas constructivas, mejores armados, mejores condiciones de concreto, y todo es a la par, ¿no? O sea, los arquitectos con los ingenieros, como dice correctamente el ingeniero, pues sí acudimos a un ingeniero, ¿no? La seguridad que debemos de dar a una edificación es invaluable, ¿no? Digo, jugamos con vidas en un tiempo más prolongado. Un médico, ¿no? Porque el médico lo hace de forma inmediata, pero un arquitecto lo hace de forma permanente, ¿no? De hecho, cuando terminamos de hacer una edificación tenemos que dar pues prácticamente la garantía de por vida a
la edificación, ¿no? Por lo menos la vida útil que tiene un concreto. Entonces la unión de las dos carreras me parece extraordinario, ¿no? Y más en estos días, ¿no? Por ejemplo, este día que se dan los 31 años del terremoto, pues que no se nos vaya a olvidar esa conciencia que tenemos que hacer cada vez que ejecutamos una obra, cada vez que hacemos un proyecto, ¿no? Yo creo que hay que ser muy conscientes y hay que hacer mucha conciencia a nuestros alumnos de que tenemos mucha responsabilidad cuando generamos un proyecto. Bueno, ¿cuáles fueron algunas de las soluciones que se implementaron para una mejor construcción de los edificios? Bueno, son varias, ¿no? La primera, que yo creo que es fundamental, es de que se tiene que hacer un estudio muy profundo, muy detallado, muy exacto de lo que es el suelo de la Ciudad de México. Es fundamental. En la Ciudad de México tenemos diferentes tipos de suelos. Recuerden que la Ciudad de México se funda sobre un lago que a paso de los siglos se fue consolidando, evidentemente, pero que aún conserva mucho de sus características del lago. Entonces, eso es algo muy importante que a raíz de ese fenómeno se empezó a darle más importancia, ¿no? También la parte de los procedimientos de construcción y la supervisión. Yo creo que la supervisión es fundamental, porque puede estar todo bien, puede estar bien los estudios, puede estar bien el diseño arquitectónico, el diseño estructural puede ser el mejor, pero si a la hora que se empieza a construir no hay una supervisión de que se cumplan todo lo que se previó en los diseños, pues nada va a servir, ¿verdad? Entonces la supervisión es fundamental. Bueno, arquitecto, ¿cree que nuestras construcciones estén aptas para un futuro terremoto? Ojalá Bueno, no pase. esperemos que sí, ¿no? En teoría sí, ¿no? O sea, las construcciones que se han hecho después del 85 llevan los factores de seguridad para poder soportar hasta sismos de 9 grados. Por ejemplo, los puentes que hicieron en el segundo nivel, en el periférico y toda la obra que ha hecho la Ciudad de México, en teoría deben de soportar un sismo de 9. No, ojalá nunca nos llegue un sismo así para someter a prueba las estructuras, pero en teoría sí, ¿no? Y también, ahondando un poquito en lo que sea de ingeniero, pues la incorporación de los prefabricados, ¿no? en los sistemas de construcción que aligeran las edificaciones y deben de dar unas condiciones de mejor elasticidad en el movimiento de una edificación, ¿no? Entonces esperemos que sí puedan soportar con las modificaciones del reglamento. Bueno, y para finalizar quisiera preguntarles, o bueno, más bien que nos dieran un consejo para todos aquellos que a lo mejor no nos tocó vivir esta experiencia, o para los que ya la vivieron, cómo debemos de reaccionar o cuál fue alguna de su experiencia que nos deja. Sí, yo creo que hay que seguir los protocolos de protección civil. Hay que seguir al pie de la letra los simulacros y hay que ir haciendo esa conciencia de que esto va a ocurrir, ¿sí? A veces no lo tomamos en serio los simulacros que se hacen ya en México, pero es sumamente importante saber dónde están las salidas, cuál es la mejor forma de protegerse en caso de un sismo. Hay recomendaciones ya muy específicas que se tienen estudiadas que garantizan la conservación de la vida en un porcentaje mucho más alto. Entonces, para mí, la protección civil, seguir al pie de la letra los protocolos que marcan. Muchas gracias. Bien, pero en el caso, por ejemplo, hay muchas generaciones que evidentemente no les tocó un sismo, ¿no? De la magnitud del que hubo en el 85, y a lo mejor no tienen a lo mejor esa conciencia, ¿no? de sentir un sismo y ver los efectos que puede generar dentro de la Ciudad de México. Entonces yo creo que sí es trabajar mucho el aspecto de protección civil. Sí, cuando se hagan, por ejemplo, estos tipos de simulacros, que vean que sí puede suceder, porque ya en el evento pues ya la gente tendemos a comportarnos diferente, ¿no? Ya sintiendo el temblor y se empiezan a romper los vidrios, no sé, si empieza a haber algún elemento que haga así como un susto, es cuando se hace conciencia, pero sí hay que recalcar que toman muy en serio estos tipos de simulacros, ¿no? Afortunadamente hay ahora una alerta sísmica, ¿no? Cuando es en el caso de las costas de Guerrero el sismo, pero cuando venga de otro lado, pues no nos va a dar tiempo, ¿no? Entonces sí sería así como tomar por completo lo que nos diga Protección Civil, ¿no? Las autoridades. Bueno, arquitecto, ingeniero, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. No, gracias. Gracias, amigos, por acompañarnos. Soy Berenice Estrada
y les recuerdo que podrán checar todos nuestros programas de las licenciaturas en nuestra plataforma de YouTube, en el canal de la productora de radio y televisión de Justo Sierra. Hasta la próxima.